de, de infraestructura hidroagrícola, me ha tocado ver cómo el tema del estrés hídrico ha sido fundamental en las decisiones que se tienen que adoptar de política pública y de trabajo con los diferentes actores en las cuencas, en particular la del Valle de México, que la viví durante algunos años. Y esto me ha llevado a que, junto con ANEAS, nos propongamos organizar algo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a hacer en nuestro medio, en nuestro manejo del agua y en las soluciones que estamos dando acerca de cómo vamos a ajustar las demandas de agua en nuestros diferentes centros urbanos y qué están haciendo en otros países. Por eso le hemos llamado a esta plática experiencias en el reciclamiento de agua, y a través de ella espero quede claro qué intenciones nos mueven para tocar este tema y para tratar de que como país, como organismos operadores, como comisiones estatales y como autoridades, empecemos a identificar cuál es el futuro que nos espera y qué soluciones debemos afrontar como país, como Estado, como ciudades. Bueno, procedo a hablar acerca de los antecedentes que están afectando a México y al mundo en general. Aquí menciono solo algunos de ellos, como el cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia en muchas partes del mundo. Nuestro país no es la excepción. Aquí hay algunas imágenes que pusimos, que no es solo en nuestro país en donde experimentamos esto. Recientemente seguramente ustedes escucharon que se secó el río Tigris y ya salieron algunas, incluso ataúdes de deidades o de grandes personajes de la Babilonia antigua que estaban ahí ocultos. En fin, en todo el mundo estamos teniendo este problema de que se secan los ríos, de que tenemos sequías más intensas y también lluvias extraordinarias, como la imagen nos lo presenta en el caso de la India. Tenemos un estrés hídrico fuerte en muchas regiones del mundo, pero nuestro país no es la excepción. Nada menos hoy en la mañana salió una publicación de la Cámara de Diputados en donde el doctor González Villarreal advierte acerca de que 71% del territorio del país está en un fuerte estrés hídrico y por supuesto en problemas de abasto de agua potable. Sin duda, otro tema que nos lleva a pensar en cómo afrontamos el futuro, el suministro y manejo del agua, es que el desarrollo y ejecución de grandes proyectos se ve enfrentado a diferentes condiciones que antes no vivíamos y que ahora se presentan conflictos políticos, sociales, ambientales y por supuesto financieros, ya que no somos un país que le sobre el dinero. Y en algunas regiones, por supuesto, existen soluciones que le puse aquí tradicionales que pueden ser competitivas. Me refiero a esto que pues en algunas zonas todavía podemos estar pensando en hacer acueductos para llevar agua de cuencas diferentes, hacer trasvases. Sin duda puede ser que en algunas zonas sea posible. Hay muchos ingenieros que para el Valle de México lo proponen y piensan que es la única solución. Y bueno, pues es probable, solamente que habrá que ver cómo se evalúa y qué decisiones se toman al respecto. También en otras zonas, como el Valle de México, seguir sobreexplotando los acuíferos es lo que estamos tomando por lo pronto como solución. Y en algunas otras, pues bueno, depender exclusivamente de buenas lluvias es la solución que se ha adoptado, pero sin duda, pues esa no es una solución sustentable, ya que pues dependemos de la naturaleza y eso no es del todo lo más atinado, en mi opinión. Sequías, por supuesto, tenemos problemas. Estados Unidos ha experimentado la peor sequía en los últimos 2.200 años, lo dijeron ellos, que puede durar hasta 2030. Claro que hay casos en donde, por ejemplo, vimos en meses recientes como California tuvo también lluvias importantes, pero pues no es todo el oeste americano.
fueron tan importantes estas lluvias que he visto cómo regresó la fiebre del oro en algunas zonas alrededor de San Francisco, pues porque el fuerte caudal en los ríos sacó a flote algunas piezas o cantidades de oro que están todavía fluyendo en algunos de los ríos. El Cuerno del África Oriental también, el 80% de los episodios del fenómeno de la Niña han provocado escasas lluvias en el año pasado, y también fuimos testigos de que en China el río Yangtze es el tercero más largo del mundo y en 2022 presentó niveles muy bajos afectando la economía de todo el país. Eso es en el mundo, y en México, pues por supuesto, en la Ciudad de México, el Valle de México, ya tenemos 4 años en que las lluvias en la zona del Cutzamala, del cual depende nuestro principal aporte de agua superficial, ha experimentado problemas y estamos teniendo que reducir en forma importante las aportaciones que hace el sistema Cutzamala al Valle de México. El fin de semana veíamos una nota en algún periódico de circulación nacional acerca de que solo tiene 8 meses de reserva para el Valle de México, y esperemos que tengamos lluvias importantes en estos próximos meses que ya inicia la temporada de lluvias. Esta serie de conflictos que tenemos, ambientales, políticos, sociales, de tenencia de la tierra, llevan a pensar a que tenemos que innovar en nuestras soluciones, tenemos que estar pensando como país en cuál solución le vamos a dar a nuestros problemas de suministro de agua potable, y en el caso de que tengamos nuevas fuentes, pues tendremos que evaluar cuáles son estas nuevas fuentes y hacer una evaluación más completa de lo que tradicionalmente hemos hecho con agua de primer uso. Es la única solución. En verdad, el tema que adolece que en nuestra sociedad últimamente es que tenemos ya muy marcada la situación de la propiedad del agua. Cada zona, cada del país, cada región, incluso cada municipio, cada localidad piensa que el agua que pasa por su río, por sus arroyos, o que están en sus subsuelos, propiedad de ellos, y no están dispuestos a compartirlo, porque pues, todos estamos experimentando esta ansiedad acerca de que el agua no sobra, y que entonces si alguien más se la lleva, pues nos está afectando. Esta conciencia que se ha ido desarrollando, que se ha ido promoviendo por algunos grupos, hace que estos conflictos sean cada vez más fuertes, que el tema ambiental, por supuesto, se surja con gran fuerza, pero también el tema social de que es nuestra agua y no estamos dispuestos a que se la lleven. Y pues nada menos aquí hace poco lo vimos en la Ciudad de México, cuando alguien pensó que se estaban llevando agua de una localidad ahí en la alcaldía Xochimilco, que no era el caso, pero de todos modos ya cerraron carreteras, hicieron paros, afectaron a muchos ciudadanos, afectaron al comercio, en fin, pensando que se llevaban su agua hacia otra zona de la misma Ciudad de México. No era el caso, pero de todos modos ese fue el pretexto para que ocurrieran este tipo de problemas sociales. Y aquí es donde entra esta palabra que se está utilizando cada vez más en el mundo, que se llama reciclamiento de agua. Si bien estamos acostumbrados a que las aguas se tratan y se les da otro uso, no se había visto como una parte del reciclamiento, cuando menos no en el mundo. Cada vez se deja más de hablar de aguas de tratamiento, de plantas de tratamiento, y ya se hablan plantas de reciclamiento de agua. Ya se le está viendo más como una afectación de la economía circular. Aquí en la gráfica de la derecha pueden ustedes ver cómo tenemos una especie de ciclo del agua, en donde están las fuentes de agua, el agua fresca, su almacenamiento, el suministro, después el agua usada, ya no tratada, y después las diferentes salidas que puede tener esta agua usada, como la evapotranspiración, pero también transferencias hacia agua corriente, aguas abajo, trasvases, hacia los océanos, y también una pérdida de utilidad por contaminación. Y en la parte derecha pueden ver la parte que el humano ha ocurrido.
o que puede hacer, como evitar que esta agua usada se pierda, reducir esta agua usada, esta agua tratada que se desperdicia y reutilizarla. Reutilizarla pues, para diferentes componentes, como pueden ver ustedes, como reponer o recargar el acuífero, o incluso hacer uso potable indirecto. En fin, usos tenemos muchos hacia temas agrícolas, hacia la industria, en fin. El ser humano puede darle muchas formas de reuso al agua una vez que sea usada y que sea tratada, puede hacerse el reciclamiento. Y en la parte natural, pues no ocurre lo mismo, sino que nada más puede darse en forma natural el recargar los acuíferos, ya que al circular hacia aguas abajo, después de ser tratada, algo se infiltra naturalmente y algo llega a diferentes cuerpos de agua. De esta manera, la OMS está promoviendo también esta nueva visión del manejo, incluso de la palabra acerca del agua, el reciclamiento. Podemos afrontar ahora una forma de proyectos diferente, pensando ya en la reutilización del agua, hasta incluso uso potable, como parte de la economía circular, en donde nuestro país, además, con la entrada de una nueva norma acerca de cuánto nos va a costar el tratarla con condiciones más estrictas que nos está imponiendo la autoridad a las diferentes entidades de agua, tendremos que ver esta inversión que tenemos que hacer en nuestras plantas para hacerlas más eficientes, con mayores condiciones de calidad de descarga, que no sea solo un gasto, sino que sea una inversión. Y esta agua ya tratada con mayor costo, tendremos que buscar cómo utilizarla y no solamente tirarla aguas abajo, en donde se puede volver a mezclar con agua de no la misma calidad, se puede ser dinero tirado a la basura, y si mejor le damos un uso que sea seguro, sostenible y asequible para el futuro de nuestra sociedad. Pensamos que en conjunto no debemos dejar a la autoridad del agua sola, sino que en conjunto con ellos tenemos que pensar en una estrategia nacional para la gestión urbana de esas aguas, ayudarla, generar proyectos, generar conocimiento y ver cómo vamos a afrontar como sector agua los obstáculos que se nos presenten para poder reusar el agua, que en algunas condiciones, por ejemplo, los títulos no nos permiten usarla a la primera oportunidad o de forma muy sencilla. Tenemos que pensar en cómo vamos a liberar los temas de títulos de agua acerca de la propiedad de estas aguas ya tratadas. En el mundo ya se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos razonamientos, no somos el primer país que afronta esto, algunos ya nos han adelantado en el camino acerca de qué soluciones pueden dar y qué obstáculos han encontrado. Como parte de los varios estudios que hemos recopilado aquí en conjunto con la ANEAS, tenemos algunas conclusiones preliminares que queremos compartir con ustedes, como definir esa visión general de las directrices, identificar mejores prácticas que se tengan en el mundo. No estamos partiendo de cero, ya hay países que tienen adelantos que más adelante comentaremos. Incluso México, a pesar de lo que muchos de nosotros nos imaginábamos, es reconocido en el mundo como un gran reusuario del agua. Ahorita lo verán más adelante. También tenemos que buscar, como otros en el mundo, incentivar la reutilización para usos incluso del agua potable, del agua ya tratada, comparando entre criterios clave, cómo son costos de los proyectos, qué impactos ambientales tenemos, qué consideraciones sociales tenemos que afrontar, ya que, por supuesto, el llevar el agua tratada hasta uso potable, pues tiene sus implicaciones, no técnicas, que técnicamente ya tenemos soluciones, ya tenemos plantas suficientemente desarrolladas para tratar el agua y luego potabilizarla. El problema es más bien de otro tipo que tendremos que enfrentar como organismos operadores, por ejemplo, o como comisiones estatales. ¿Qué costos tienen estos proyectos? Compararlos con soluciones tradicionales, por ejemplo.
En fin, tenemos que hacer análisis beneficio-costo a profundidad de cada una de las soluciones que se planteen, incluyendo el reuso de agua que tradicionalmente no se realizaba. Por supuesto, también hay las consideraciones geográficas, especificaciones geográficas les llaman en el mundo. En ciudades, centros urbanos, en donde la retención del agua potable puede ser planificada como una opción atractiva del suministro de agua, pero por supuesto no es lo mismo que estemos hablando, por ejemplo, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Ciudad Juárez, que están en una parte del país que enfrenta severas restricciones en cuanto a disponibilidad de aguas superficiales, a no ser que tengan huracanes, pues no hay mucha disponibilidad, como todos sabemos. ¿Qué estar hablando, por ejemplo, de Tijuana, en donde sí tienen costa, donde si bien hay problemas de suministro hacia el futuro, pues sí tienen la opción de por ejemplo, de Salar o en Hermosillo? En fin, cada ciudad tendrá su propia particularidad, no podemos hacer reglas generales como en muchos otros casos de la ingeniería, pero sí tenemos la obligación de cuando menos evaluar las diferentes posibilidades que se tengan para no caer en algunos ejemplos que veremos más adelante, que ya experimentaron problemas por no buscar soluciones intermedias o hacer análisis completos de los diferentes proyectos. Tenemos ya algunos estándares internacionales, panoramas regulatorios en cuanto a calidad del agua para su uso, para su manejo en los diferentes usuarios que puedan tener, para agrícola, para la industria o incluso para el reuso del agua potable. Los mejores ejemplos que hemos encontrado a nivel internacional es Israel y Australia. Como muchos de ustedes suponen, Israel es líder mundial en el tema. España en desalación, pero Australia, como veremos más adelante, ha experimentado algunas cosas o algunos problemas de los que seguramente en el país estaremos afrontando en el futuro. Entonces, como conclusión es que la reutilización del agua potable no se ve frenada por la falta de capacidad técnica. Tenemos ya posibilidades de diseñar y construir esquemas efectivos para hacer reuso indirecto inclusive, sino potencialmente los mayores problemas que se vislumbran son los aspectos sociales, el convencer a la población de adoptar esto como posible solución para su reutilización hasta niveles de manejarla como agua potable. Y por supuesto nos vienen a la mente pues, qué tan viable es, quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, de tal suerte que nos encontramos esta gráfica en donde ya se está comparando la reutilización de agua para consumo humano o para diferentes usos, comparado con la desalación, que por supuesto es un mercado que ha crecido sumamente fuerte en los últimos años. Aquí en la parte derecha de la imagen pueden ustedes ver la comparación entre cómo ha crecido el mercado del agua desalada, en este caso en línea azul, y el caso del reuso de agua en la línea roja. Por supuesto, la desalación se ha visto beneficiada por los periodos prolongados de periodos de sequías que se presentan en diversas partes del mundo y se adoptó como solución, sobre todo en ciudades costeras, pero por otra parte tenemos como conforme se ha ido incrementando la aceptación por parte de los usuarios y siguiendo normas muy estrictas, la reutilización de agua hasta para consumo humano, pasando por supuesto por el reuso sobre todo en el tema hidroagrícola para regar, está involucrado aquí, y también para la industria y el comercio, por supuesto. Pueden ustedes ver cómo ya tenemos y se vislumbra a futuro que seguirá creciendo más fuerte el tema de las plantas de reutilización, el consumo para el agua reusada, que el tema de la desalación, aunque los dos serán sin duda en el futuro cuando menos seguros de vida que tendremos que tomar en cuenta para no enfrentar el día cero en muchos de los centros de población, no solo de nuestro país, sino del mundo. Como mencionábamos, cada región, cada ciudad tiene diferente solución. No podemos dar reglas generales. Tenemos que estar en análisis muy concienzudos acerca de las soluciones que tenemos que dar
para poder satisfacer a la población del servicio de agua, tomando en cuenta, por supuesto, reducción de pérdidas, reducción de consumos, ajustes de tarifas. En algunos casos habrá trasvases, en algunos otros casos, pues la ciudadanía puede seguir optando por seguir sobreexplotando sus acuíferos, que tendrán algún límite, pero pues algunas ciudades lo adoptarán por temas sociales, como mencionábamos, y en algunos otros, pues el tema del mercado de la desalación será la solución, o cuando más la solución parcial, para que en épocas de sequías estén usando agua desalada y cuando tengan buenas lluvias y se llenen sus vasos de almacenamiento y tengan disponible agua de lluvia para potabilizarla, pues en algunos países, como veremos, sobre todo Australia, ya tienen plantas que están en reserva, que se paga por tener la planta disponible para cuando haya sequía, cosa que suena un poco extraña, pero así tuvieron que encontrar sus soluciones los australianos. Y este tema del reciclamiento que está ganando espacio, pues tenemos que considerarlo en nuestro país y enfrentar los desafíos técnicos sociales para poder estar pensando en programas de gran escala en nuestro país. Hay algunas ciudades que ya están considerando sus problemas, que están considerando qué van a hacer, cómo lo van a hacer y también están enfrentando los obstáculos normativos, por supuesto, pero también de inversión. También está la duda acerca de si la autoridad del agua va a apoyar estos proyectos o no. En fin, tenemos muchos desafíos, muchas dudas que tenemos que enfrentar, muchos problemas hasta incluso de administración del agua que no son menores, que quizás son los más importantes a enfrentar en el futuro próximo, acerca de cómo vamos a resolver estos desafíos, cómo vamos a impulsar los proyectos, de qué manera los vamos a financiar y de qué manera les vamos a dar sustento técnico a cada uno de ellos, además de tener que hacer las gestiones sociales, ambientales que cada proyecto requiere en nuestro país. Como les mencionaba, nos encontramos esta gráfica acerca del reciclamiento de agua en el mundo y aquí pueden ustedes ver en la parte izquierda de la gráfica cómo está un ranking de países no elaborado por las autoridades mexicanas, no elaborado por académicos mexicanos, pero sí para mi sorpresa y sospecho que de muchos de ustedes, el país que está en primer lugar es China, que trata del orden de 14.8 millones de metros cúbicos diarios y ya están reusados. Pero en segundo lugar, para mi sorpresa, nos encontramos que está México con 14.4 millones de metros cúbicos que ya están siendo tratados y reutilizados. Esto representa alrededor de 166.67 metros cúbicos por segundo, una cifra nada despreciable. También les pusimos ahí que, por supuesto, yo me puse a pensar, ¿y de dónde salen? Bueno, pues la principal fuente de agua reciclada en nuestro país es la que muchos de ustedes conocen, la planta de Atotonilco, que tenemos aquí a la salida del Valle de México, en el estado de Hidalgo, que por sí sola aporta una buena cantidad, en este caso 2.7 millones de metros cúbicos diarios, es lo que está aportando a esta cifra la planta de Atotonilco y que se utilizan sus aguas ya una vez tratadas, son entregadas a todo el Valle de Mezquital para los usuarios de riego, en los distritos de riego 3, 100 y 102, si no mal recuerdo, el Facayucan y Jacuba, entre otros. México es, como ustedes verán, un gran reusuario, reciclamiento de agua, lo estamos haciendo ya para riego en muchos casos, pero también después tenemos a los Estados Unidos, en fin, no así ya cuando lo vemos a nivel de reuso por millón de habitantes, ya no estamos en los primeros lugares. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran extensión, tenemos una gran producción de agua y mucha no la estamos reutilizando. Ahí ya México ya está en el cuarto lugar, ya bajó del segundo al cuarto. Y finalmente en el porcentaje de reuso contra extracción, México se encuentra alrededor del orden de país 10 con 6.7% del agua que producimos, que estamos sacando de nuestros acuíferos y fuentes superficiales. Solamente el 6.7 lo estamos reusando, comparados con 35 que el
que lo hace Kuwait, o el 18% que está haciendo Israel, que pues, es líder mundial en este tema, como ya habíamos comentado. ¿Qué retos tenemos en resumen para el futuro? No tan lejano, no de mediano plazo, ya lo estamos implementando en mi opinión. Desafíos políticos y regulatorios, como ya mencionamos, la norma de tratamiento de aguas residuales se convierte, cuando menos, en su interpretación, en un obstáculo que tendremos que pensar cómo debemos o modificarla o qué interpretación le podemos dar a esa norma para poder estar haciendo reuso, no solo para riego, no solo para usos industriales. Por supuesto, el problema de la falta de infraestructura es otro tema que tenemos. Tenemos muchas plantas en el país que no están operando o que están operando en forma muy deficiente. Después tendremos que hacer líneas moradas, que ya tenemos algunas en el país. Afortunadamente no estamos partiendo de cero. Yo recuerdo Tijuana, recuerdo Ciudad Juárez, recuerdo Querétaro, recuerdo León, algunas Monterrey seguramente, el Valle de México, incluso el CIMEX ya lo está haciendo, no estamos partiendo de cero, pero tenemos que dar pasos más rápidos y más amplios en este tema. Tenemos que identificar regionalmente los tipos de agua que pueden reutilizarse, qué tratamientos hay que darles, a qué costo. Tenemos que evolucionar en nuestras tecnologías de tratamiento, hacerlas más modernas, invertir sin duda en técnicos, en uno de los grandes problemas que se pueden tener a mediano plazo, que seguramente muchos de ustedes están instrumentando, es la generación de capacidades de personal, tener personal calificado, personal que tenga mucho profesionalismo, que esté muy comprometido, porque conforme evolucione este tema, vamos a requerir ser más estrictos en la operación de nuestras plantas, exigir más capacidades, más profesionalismo, en fin. Ese va a ser uno de los temas que podemos estar enfrentando, la falta de personal capacitado para operar nuestras plantas de tratamiento, sean de aguas residuales o sean potabilizadoras, y hacerlo a menor costo posible. Usar, por ejemplo, paneles solares para reducir los costos de energía. En fin, tenemos muchos temas que atender y que enfrentar para poder hacer viable todos estos temas. También tenemos que iniciar programas de reciclamiento exitosos, compararlos con el mundo, tomar conocimiento de estas lecciones aprendidas, enviar a técnicos nuestros a capacitarse en el mundo. Por suerte tenemos ejemplos cercanos en los Estados Unidos, pero también conviene que estén pensando ya en capacitarse con mucha distancia con temas en Israel, en Australia, en Europa, por supuesto. Y después, pues hacer estas evaluaciones de los proyectos específicos que puedan presentarse en México para hacer sinergias. Platicaba yo con Patti acerca de que, pues así como tenemos la Ciudad Nacional de las áreas comerciales, por ejemplo, de las áreas técnicas, pues como en el mundo ya tenemos asociaciones de usuarios o de empresas que se dedican al reciclamiento, tienen sus asociaciones, asimismo las desaladoras, pues también tendremos que hacer algo similar con los usuarios o los que tengamos proyectos acerca del reuso para compartir experiencias, para ir juntos, para elaborar programas conjuntos y sobre todo experiencias, compartirlas, porque tenemos que avanzar muy rápido en esto del reciclamiento, compartir qué problemas tenemos, qué avances tenemos, identificar beneficios ambientales, económicos con el reciclamiento para poder impactar en la reducción del consumo de agua de primer uso, también evitar la reducción de la contaminación de nuestras fuentes de aguas, que este será un beneficio secundario que tenemos que darle ya. Mientras más usemos las aguas o reusemos, ya tendremos que reducir en consecuencia la contaminación de nuestros cuerpos de agua, los embalses, los ríos, en fin. Tenemos que trabajar en todos estos temas para poder avanzar conjuntamente como país y en este caso como ANEAS.
El enfoque en buena medida obedece a algo que pasa en el mundo y por supuesto en México está ocurriendo. Les comentaba, las plantas que operan no de la mejor forma. Algunas están paradas, algunas abandonadas. En fin, tenemos problemas. En el mundo ya hemos tenido problemas de recursos humanos calificados que no están disponibles. Tendremos que seguir trabajando en el tema para tener más y mejores recursos humanos calificados que nos ayuden a tener un mejor manejo de nuestras plantas, a operarlas adecuadamente. Aquí en la parte derecha tenemos algunos datos de la Conagua, de su estudio que publica, si no mal recuerdo, anualmente, del inventario de plantas de tratamiento. Ahí tenemos cómo se han ido incrementando las capacidades de las aguas servidas que tenemos en el país hasta llegar en el 2021 a 67.5. Mucha del agua ya está siendo tratada, quizá no toda con la calidad adecuada, pero está siendo tratada. Ya no estamos como hace 2 décadas con tratamientos de agua del orden del 10, 15, 20% a lo mucho. Bueno, y pasemos ahora a algunas experiencias en el mundo, experiencias internacionales. Hemos encontrado que 35 ciudades en el mundo ya están reciclando agua para el consumo humano. Israel sigue a la cabeza en el porcentaje de efluentes de agua que ya fue tratada, que es reutilizada, aunque ellos particularmente lo están orientando al reuso agrícola. Eso sí es importante mencionarlo. Y a nivel municipal, Nueva Delhi es la ciudad del mundo que encontramos que está reciclando más agua, con alrededor de 21.8 metros cúbicos por segundo, que si ustedes ven, pues Atotonilco está también entre las principales instalaciones que procesan el agua y que luego es reutilizada, en este caso, como mencionábamos, para el uso agrícola en el Valle de Mezquital. Así que no estamos tan mal como país, como ya se reflejó en las primeras láminas que mostramos. Algunas otras experiencias que tenemos importantes en los Estados Unidos, como muchos de ustedes conocen, existen varios desarrollos, aquí ponemos algunos de ellos. El sistema Pure Water en la ciudad de San Diego, que proporciona casi la mitad del suministro de agua potable en San Diego para el año 2035. Aquí pueden ustedes ver imágenes, cómo tienen sus planos ya con las líneas moradas que están desarrollando, las que ya están en operación y otras que están desarrollando para tener la mitad del suministro con agua ya reciclada, incluso sus plantas de bombeo, sus líneas, pueden ustedes ver, usan los colores morados tradicionales. Están ellos pensando en llegar a 351 litros por segundo para el suministro de la ciudad con este tema del agua reciclada. Por supuesto, sus procesos incluyen la microfiltración y las osmosis inversas, además de las etapas de desinfección que tienen que utilizar. Y esto, pues, derivado de esta sequía extrema que tuvieron en el oeste de los Estados Unidos y que incluso la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que va a financiar del orden de 750 millones de dólares solo en proyectos de reciclaje de agua en 17 estados del oeste americano, y esto lo tienen ya programado para de aquí al 2027. Estados Unidos solamente reutiliza el 6% de sus aguas servidas. Hay una cifra similar a la que nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué más tenemos? Otros proyectos que tenemos en Estados Unidos. Tenemos el caso de Silicon Valley, que todos conocemos por ser una zona de importante desarrollo tecnológico. Enfrenta también problemas de sequía, pero después se vino las lluvias extraordinarias que se están presentando después de 5 años de sequía, pero ellos ya están trabajando en estas soluciones porque saben que se les va a volver a presentar. Están trabajando en un centro avanzado de purificación de agua en Silicon Valley, que va a producir ya muy pronto 8 millones de galones de agua reciclada por día, que es algo así como 350 litros por segundo. Y por supuesto, otra vez utilizando microfiltración, ósmosis inversa y luz ultravioleta. Estos son de sus soluciones. Aquí tienen hasta el logo
de WaterStar para sus redes, logos muy bonitos que hay que estar pensando hasta en ese tipo de situaciones para identificar y que la gente sepa que está tratándose de agua reciclada, agua de muy buena calidad y que tiene que dársele a conocer para que todo sea transparente y pueda avanzar. Otro país que también se ha visto necesitado de entrar al tema del reciclamiento es Singapur. Singapur se abastece sobre todo de agua que le tiene que ceder por un tratado Malasia, si no mal recuerdo. Tiene un tratado que hasta el 2050 les tienen que producir agua potable y se la llevan en barcos a la isla o a través de una línea. Sin embargo, ellos saben que tarde o temprano les van a dejar de suministrar esta agua y desarrollaron este New Water, que es la marca que ellos generaron en su Junta de Servicios Públicos, su organismo operador, y actualmente lo utilizan para fines no potables. Principalmente están generando agua ya para la industria, pero con requisitos de producción de agua de alta pureza. Son 880 litros por segundo a través de 4 plantas, 2 públicas y 2 privadas, a través de concesiones. Y 6% de este volumen, de este caudal que se está produciendo, ya está haciéndose utilizado en el uso potable indirecto. Solamente el 1% de las necesidades de agua potable de Singapur, que es de 16.2 metros cúbicos por segundo, ya están haciéndolo a través de estas tecnologías, de esta producción de agua, pero saben que tienen la espada de Damocles, por decirlo de alguna forma, y están trabajando intensamente para que después, a través de desaladoras o de reuso, ellos van a tener que, en algún momento del pasado, del futuro no muy lejano, van a tener que autoabastecerse ellos totalmente de agua, ya no tendrán agua de otro país, o si no la pueden producir, tendrán que comprarla a un alto costo a otro país. Este es el caso de Singapur. Un caso ya muy viejo, que sea el primero en el mundo que se presentó en forma oficial, porque pues pensándolo de otra manera, pues el Valle de México desde el siglo pasado, tal vez desde los 30, ya estamos usando agua del Valle de México en el Mezquital, no oficialmente como reuso, pero pues finalmente ellos se ven beneficiados del agua residual del Valle de México. En el 57, en Namibia, en la ciudad de Windhoek, en África, por supuesto, ya están con problemas de sus acuíferos. Aquí en la parte derecha tenemos una imagen de pues dónde están perforando sus pozos. Y de tal suerte que desde el 58 construyeron un pequeño embalse con 3.4 millones de metros cúbicos y tuvieron que hacer su planta potabilizadora. Y después tuvieron que desarrollar a partir del 69 ya una planta para regenerar el agua y reutilizarla, que su capacidad es del orden de 4.4 millones 300 mil metros cúbicos por día, hasta alcanzar los 7.500 millones de metros cúbicos al año en el 96. Y por supuesto, pues ¿qué los llevó a esto? Pues que tienen condiciones muy difíciles de clima, no tienen agua disponible y desde entonces están trabajando en estos temas. Australia es otro de los países que tienen un gran desarrollo de toda esta tecnología del reuso de agua, incluso para usos indirectos potables. ¿Y por qué? Pues porque enfrentan, como en nuestro país, graves problemas de sequía, gran presión sobre el agua, gran estrés hídrico, precipitaciones del orden de 200 a 250 mililitros por año, por supuesto menores que las que tenemos promedio en el país. Tienen limitaciones por el cambio climático que les ha llevado a que tuvieron del 2000 al 2009 la sequía del milenio que les llamaron, que fue lo que los indujo a hacer un reciclaje del agua y a impulsar fuertemente la desalación en su país. Incluso hicieron reformas de la política del agua para darle facilidades al agua reciclada. Todo esto se vieron
obligados a hacerlo, no eran sus planes, sino que tuvieron que reaccionar ya teniendo la sequía encima. Claro que la captación es más barata, ¿no? Captar agua de lluvia es más barata finalmente que estar trabajando con procesos de reciclamiento o desalación. De tal suerte que cuando les volvió a llover tuvieron que enfrentar el problema de que las plantas desaladoras se tuvieron que suspender y manejar en bajas tasas de procesamiento. Es decir, actualmente tienen incluso plantas paradas cuando tienen buenas lluvias, que se les paga a los operadores por tenerlas cerradas, por no estar produciendo, pero sí tenerlas listas para que en la próxima sequía se tengan en condiciones de producirla. A eso han llegado en Australia, tener plantas ya desaladoras o de reciclamiento paradas para que con bajo mantenimiento, pero que estén potencialmente listas a abrir en periodos cortos. Periodos cortos son 3, 4 meses para echar a arrendar una planta desaladora, incluso hasta 6 meses, pero están pagando por tenerlas ahí como en stand-by para su próxima sequía. Otro tema que también se presentó para el 2019 en Australia fueron que estas condiciones que ya habían regresado al este de Australia, las desaladoras se reactivaron y los esquemas de reciclaje indirecto, de uso potable indirecto en la ciudad de Brisbane se preparó para su reabastecimiento. En este caso, como verán, ellos ya están muy avanzados en estos problemas que estamos por enfrentar nosotros. Están incluso trabajando en plantas en Perth, por ejemplo, para producir desde el 2017 3.33 metros cúbicos por segundo de agua ya reciclada. Otra ciudad que también tuvo que enfrentar esto, como casi toda Australia, fue Adelaida, en donde las plantas de tratamiento metropolitanas tuvieron que desarrollar estos planes para mejorar el impacto ambiental de sus descargas. Ya no estaban descargando al océano, se vieron obligados a ya no hacerlo, y entonces lo que hicieron fue cambiar sus procesos de tratamiento para dejar de contaminar el océano, y una vez que se dieron cuenta de que su costo se incrementó en forma muy importante, ya fueron a revisar pues qué iban a hacer con esa agua, porque era agua de muy alto costo de tratamiento, y lo que acordaron fue desarrollar acueductos para llevarlo hacia el mercado agrícola. Y entonces, ya desde hace tiempo están trabajando con tratamiento importante de sus aguas para llevarlas con restricciones muy importantes en su calidad, casi de agua potable, para el uso hortícola, y así ya este dinero que están gastando pues se aprovecha de otra manera, produciendo beneficios para agricultores bajo esquemas de mercado, porque ahí el manejo de la propiedad del agua es diferente. Allá no es como nosotros, que la Conagua, digamos, que controla todo. Allá es mercado privado, es diferente a lo nuestro, y tuvieron que llegar a acuerdos con los agricultores para que dejaran de sacar agua de sus acuíferos y reutilizaran el agua que estaba produciendo. De tal suerte que de esta forma todos ganaron, incluso la industria vinícola también está aprovechando estas aguas que se están generando de reutilización. Pero no es la única. Finalmente también en Nueva Gales del Sur, en Rose Hills, un condado de la ciudad de Sydney, ahí ya tenemos experiencias incluso de algunas cosas que he visto que en Querétaro alguna vez se hizo en un desarrollo de poner dobles tuberías residenciales, que no están muy lejos de que empiece a ocurrir más ampliamente en nuestro país. Tenemos la línea morada, pero también la línea normal, y en ambos casos va agua potable y agua reciclada, que eso ya se dio en este suburbio de Rose Hill, en Sydney, que les decía. Aquí incluso se tienen experiencias que bueno, me pareció importante compartir con ustedes, de que a la hora de instalarlo, los plomeros especializados y conocedores, de cualquier forma, cuando se hizo una revisión de cómo habían quedado las líneas de estas dobles que pusieron en este desarrollo habitacional importante, se encontraron que hubo conexiones incorrectas, si no mal recuerdo, del orden de 357,
que sirvió como aprendizaje para constructores y fontaneros, que yo no dudo que en algunas regiones de nuestro país vayamos a trabajar en este tema de un agua de cierta calidad para que se pueda beber y otra de calidad un poco menor, pero potable finalmente, que se use para otros usos en las habitaciones, así como ocurrió con que en este tema de este desarrollo que les decía de 32,000 hogares. Esto ya está ocurriendo en el mundo, esto ya, si no mal recuerdo, en una plática con el director en aquel entonces, Urquiza, de la CEA de Querétaro, ya se estaba haciendo, se hizo una prueba. No estoy seguro de qué tan exitosa resultó porque ya no me tocó testificarlo, pero lo tenemos también igual que esta experiencia en Australia, en Sydney. Por supuesto, en España, en la Unión Europea, tenemos muchas experiencias, en particular para uso agrícola en Europa, que es en donde van básicamente, pero Cataluña ya tiene su plan de regenerar el 20% del agua depurada, ya tiene un plan que ya está en acción, ya está en desarrollo, ya tienen 20 estaciones de regeneración de agua, le llaman allá, ya no son plantas de tratamiento, ya son regeneración de agua, que en donde le dan este tratamiento adicional que nosotros tendremos que empezar a considerar para ver qué hacemos con nuestras aguas, pero en este caso, en Cataluña, el agua depurada va a ser destinada a usos ambientales, agrícolas, industriales, de esparcimiento, pero también para servicios municipales que puede llegar a ser mezclando agua, incluso de uso potable indirecto. También en su plan que tienen, para 6 años se prevé duplicar el número de plantas, pasando de 20 a 40 plantas de depuración para producir hasta 120 hectómetros cúbicos al año. Y esto será posible incrementando hasta el 20% de la reutilización directa del agua ya depurada, dado que ahorita en este momento es inferior al 10%. ¿Qué los llevó a esto? Pues como en muchos otros países, como en muchas otras regiones, pues la sequía que están experimentando todavía en diciembre del 2022, están con problemas. Así que pues son experiencias que no nos son ajenas y solamente lo que nos resta es por hacerlas más en conjunto, más compartidas y aprovechar nuestras posibilidades, nuestro desarrollo, nuestra experiencia y compartirlos conjuntamente. El reuso potable directo, DPR por sus siglas en inglés, como verán, se está dando en muchos países. Ya hemos mencionado Singapur, San Diego, en California, pero también El Paso, Texas lo tiene, algunas otras ciudades, Los Ángeles, en fin, tenemos muchas experiencias, tenemos ya muchos desarrollos, tenemos experiencias mexicanas muy valiosas y considero ya para cerrar esta plática que debemos de desarrollar conjuntamente con las ciudades que yo tengo conocimiento que ya están pensando en proyectos, que ya están trabajando en ellos. En particular, el Valle de México tiene al menos 3 proyectos para reuso del agua, reuso indirecto, que están trabajando en ellos, en sus desarrollos, en sus resolver problemáticas sociales, ambientales. Tenemos el caso de Jico, que es el que está en potencia, pero también se puede hacer en las presas como Guadalupe, como la Madín, que de hecho ya lo está teniendo que hacer por necesidad, no por gusto. Te puede hacer en Zumpango. En fin, tenemos muchos desarrollos en el Valle de México, que es una de las soluciones complementarias, pienso yo, a seguir trayendo agua de otros lares, de otras cuencas, si es que pudiera darse las condiciones socioambientales. Pero también Monterrey va a tener que caer en este tema, reconociendo que puede negociarse con agricultores para hacer intercambios de agua, del agua ya regenerada, pero también yo sé que Aguascalientes está pensando en un proyecto similar. Desde hace 6 años con Guanajuato capital, precisamente con Pepe Lara estuvimos trabajando en un proyecto de este tipo, pero en ese entonces la autoridad del agua no quiso que se siguiera avanzando y se quedó en stand-by.
León sé que está pensando en algo así, Guadalajara también ya lo está pensando. Recientemente también me tocó conocer que Zacatecas está ya pensando en algo similar. No dudo que Chihuahua, Ciudad Juárez tengan que estar pensando ya en soluciones de este tipo. No se diga Saltillo, La Laguna, en fin. Creo que va a ser la solución para muchos de los problemas en el futuro no tan lejano, en el corto y mediano plazo, para muchas ciudades del centro y norte del país. Y pues experiencias hay, ya nada más nos faltará juntarnos, hacer una especie de programa nacional o propuesta de programa que pueda hacer ANEAS para ayudarle a la Comisión Nacional del Agua a avanzar más rápidamente en este tema y a ver cómo podemos resolverlo conjuntamente como país, como sociedad. Les agradezco su atención y quedo, por supuesto, a sus órdenes para cualquier pregunta, duda que tengan ustedes. Muchas gracias. Maestro Víctor, muchísimas gracias. Si le parece bien, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas. Voy a leer algunas de las que nos han compartido por medio de nuestra sección de preguntas y respuestas aquí en Zoom. En primer lugar tenemos a Gabriela Mantilla Morales. Ella nos pregunta cómo impulsar el reciclamiento del agua tratada cuando el agua de primer uso es accesible a un costo menor a la del tratamiento. Y cómo garantizar que los municipios realmente cumplan con el compromiso de mantener y operar de forma adecuada con los problemas que enfrentan muchos de ellos para la recaudación. Muchas gracias a Gaby. Pues saludos, por cierto, a los compañeros del INTA. Efectivamente, pareciera que es muy difícil por el tema económico el no enfrentarlo esto, pero el problema es que a veces, como en el Valle de México, que ya no tenemos agua disponible, Gaby. El agua de los pozos, por ejemplo, de todo el acuífero del Valle de México, en algunas zonas ya no está cumpliendo con la calidad, en todo lo que es, por ejemplo, la zona de Xochimilco, Tláhuac, Mixquic, incluso Iztapalapa y parte del Texcoco, en fin, cada vez es más caro y de más mala calidad, así que el tratamiento ya empieza a hacerse más costoso y va a dejar de ser negocio a futuro el seguir extrayendo y sobreexplotando este acuífero. En el Cutzamala no tenemos, pues por lo pronto, muchas posibilidades de incrementar el caudal. Al contrario, deberíamos estar sacándole menos de los 13 que se están sacando actualmente y que se haya que bajarle si no tenemos buena temporada de lluvias. Así que el agua de primer uso puede ser muy barata, pero si ya no está disponible, pues no tenemos de otra salida, porque tampoco va a haber dinero en el próximo tiempo, digamos, para hacer un acueducto que traigamos agua pues, del sistema Necaxa o de Temascaltepec. De aquí a que lo hacemos, además nos va a llevar unos 6, 7 años, 8 quizá, desarrollar proyectos y construirles. Así que creo que en esta ciudad, como en muchas otras de nuestro país, no nos va a quedar de otra que hacerlo, no por gusto ni por la tarifa barata que quizá la Conagua va a tener que incrementarla, no lo sé, sino que va a ser una necesidad. Y por supuesto, también pues, toda la sociedad, políticos inclusive, van a tener que darse cuenta que las tarifas actuales pues, no son sostenibles y va a haber dos salidas. O se incrementa la tarifa o se incrementa el subsidio para que puedan seguir operando nuestros organismos operadores, nuestras entidades de agua, ahora le llaman la NES. Entonces, creo que más bien va a ser la necesidad, la urgencia, los problemas sociales que se presenten, porque ya lo ven, aquí es pan de cada día. Actualmente paso muchas horas en el SACMEX y no hay día en que no haya plantones y cierres en el SACMEX. Bloqueos de vialidades en la ciudad por problemas de agua que se está experimentando en el Valle de México y eso va a ocurrir en muchas otras partes del país en próximo futuro. Muchas gracias, maestro Víctor. Nos pregunta también Ana Lilia Sánchez, ¿cómo podemos capacitarnos para el manejo aquí en las plantas de tratamiento? Pues mire, yo creo que hay muy buenas escuelas de ingeniería ambiental, pues por supuesto la UNAM, pero pues hay muchas otras, la UAM, y sé de otras en la provincia también. Yo conozco cuando menos que
Zacatecas, Guanajuato y por supuesto Guadalajara. Monterrey tiene muy buenas escuelas en donde enseñan estos temas, pero también creo que es una de las obligaciones de ANEAS el desarrollar este tipo de cursos, de capacitación, de actualización, de profundización. Y entiendo que ya tienen el tema de con agua, de la escuela del agua, pero pues tenemos que seguir incrementando este desarrollo de capacidades para que, pues yo pienso que es la función principal que debería de estar haciendo ANEAS, el desarrollar cursos, capacitación, actualización, diplomados, en fin. Creo que a través de ANEAS, así como en Estados Unidos está la AWWA, creo que a ANEAS le toca jugar ese papel en conjunto con entidades académicas que desarrollen profesionales, pero necesitamos técnicos y entonces en la parte intermedia de, ya no quizá de licenciatura, pero sí podemos desarrollar en ANEAS muy buenos técnicos de mediano nivel a través de toda esta actualización profesional o desarrollo de capacidades que vamos a necesitar en el país, porque esto nos va a alcanzar próximamente si no le ponemos más empeño a estos temas. Muchas gracias, maestro Víctor. También dos preguntas más. La primera de Yersinia Olvera Vidal. Primero, saluda a todos desde Baja California, La Paz. Y un comentario, si nos pudiera indicar, maestro Víctor, en qué año se hizo la publicación del Ranking of Country Reusing Water. Asimismo, efectuar la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cuál ha sido el mejor tratamiento en México para el reuso del agua residual tratada con una tecnología innovadora? Bueno, las referencias se las voy a poner, incluso ya me puse de acuerdo aquí con ANEAS para que compren. Es un manual que publica, si no me recuerdo, en el 2019, una asociación mundial de las desaladoras. No tengo el nombre así de memoria, pero se los paso para que lo suban en la página de ANEAS. Incluso ya me puse de acuerdo que ANEAS va a comprar el manual porque pues, cuesta, por desgracia, como casi todo en este mundo, y no lo pude conseguir yo pero sí se puede ver, cuando menos, me dijeron que como 300 de las 600 páginas, así que se los ponemos para que puedan accesar a ese manual y ahí viene mucha información que es muy relevante para estos temas. Y creo que yo el mejor desarrollo, bueno, no me ha tocado ver demasiado, por desgracia, ya que como Gaby y algunos otros saben, yo me dedicaba a otras cosas y ahora la necesidad me lleva a estos temas. Pero creo que Atotonilco es una muy buena planta. Creo que quien pensó en su desarrollo tiene muchos inconvenientes, pero tiene muchas virtudes esa planta. Creo que es el mejor desarrollo que hemos hecho en el país por su volumen y su impacto, ¿no? Porque ya viéndolo comparado con otros países, pues esa es una planta más grande que incluso todo el volumen que reciclan para riego en Israel, que es un ejemplo mundial, ¿no? Yo buscando información de Israel, ellos tratan así como 20 metros cúbicos por segundo y ya son un ejemplo mundial, y Atotonilco trata más que eso. Genera energía con la misma planta. Solo tienen el inconveniente de los lodos que no son aprovechados todavía por nadie y ahí se están acumulando. Ese es de su defecto, pero creo que es una buena experiencia como país el haber hecho esa planta tan importante. Y luego me ha tocado ver otras plantas muy bonitas. He visto en León muy buenos desarrollos. Por cierto, en Tijuana creo que sí tienen un pendiente con esos temas. Ahí ahora sí que se tienen que poner más las pilas. Y Querétaro también tiene buenos procesos de tratamiento. Y bueno, la planta también de Chapultepec, que es muy pequeñita aquí en el Valle de México, que sí conozco, es un buen ejemplo. Y la de Sagmex, que ya incluyeron un humedal en el Cerro de la Estrella. Creo que son buenos ejemplos de este tipo de desarrollos. La del Cerro de la Estrella, como saben, envía sus aguas ya tratadas a la zona de Xochimilco, Acuemanco, y también estamos pensando con ellos el tratar de ya reinyectar esa parte de esa agua al acuífero una vez que pase por los humedales, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, maestro Víctor. Y la última pregunta
de parte de Antonio Solano. La normatividad actual permite llevar a cabo el reuso de agua residual tratada para consumo humano en el país. De no ser así, ¿cuánto tiempo considera que tenga que pasar para ello? Mira, es un tema que hace algún tiempo Jesús Campos y otro compañero del Colegio de Ingenieros Civiles nos dieron una plática muy profunda sobre el tema. Es cuestión de interpretación, según yo entendí, porque sí hay un renglón en donde dice que se prohíbe la potabilización de agua tratada directamente, ¿no? Cosa que está por verse, porque si así fuera, creo que tendríamos que cerrar la potabilizadora de Guadalajara, porque el agua residual que se descarga al río Lerma llega al lago de Chapala y ahí nadie la trató. Entonces, creo que si se aplicara la norma tal cual, pues no sería posible el estar potabilizando mucha agua de la que se produce en el país, pero lo dice. Entonces yo creo que la forma de resolverlo va a ser que el reuso indirecto, y el reuso indirecto puede hacerse de dos maneras, en mi opinión. Quizás esté equivocado, pero una es mezclarla con agua de lluvia en cuerpos de agua, como ocurre en Chapala, y con eso ya podemos pensar que ya no es un uso directo, y así puede hacerse el desarrollo de agua tratada de muy buena calidad, se descarga algún cuerpo de agua, se mezcla con agua de lluvia, se le da un cierto tiempo de permanencia, y ahí ya tenemos incluso en la Unión Europea, platicando con expertos sobre el tema, hablaban ellos de 3 meses, 6 meses, bueno, lo que disponga el cuerpo de agua. Esa es una forma. La otra que también podría hacerse, pero la norma, otra norma que desarrolló un amigo mío, por cierto, el ingeniero Rubén Chávez, es reinyectarla al acuífero y después ya extraerla. Esa se hace en muchos lados y en México no ha tenido gran éxito por el costo que significa el tener que hacer reinyección artificial al acuífero, que incrementa mucho los costos, y si no tenemos para pagar las plantas, pues ya la gente se ve poco incentivada a gastar tanto para reinyectar el acuífero, y como en el caso del Valle de México, pues el agua del acuífero es de más baja calidad que la que está saliendo de la planta. Entonces también tiene que trabajarse en esa norma, y yo creo que pues, debería de hacerse muy pronto, no sé, sería de las primeras cosas que yo haría en el próximo sexenio. Antes que impulsar otra ley de agua, yo impulsaría el adecuar estas normas para que se facilite esta economía circular, que finalmente es algo que en el mundo se está haciendo pues por necesidad, más que por gusto, más que por moda. No nos queda de otra que empezar a ser más eficientes en el uso de los recursos, no solo económicos, sino recursos ambientales que tenemos, en este caso en México, pero pues es un problema mundial, ¿no? Muchas gracias, maestro Víctor, por sus respuestas a todas estas cuestiones. Hay muchas más, se las haremos pasar vía correo electrónico para que nos haga el favor de poderlas responder. Y finalmente le cedemos la palabra también a la directora general de la ANEAS, la maestra Patricia Hernández, para despedir este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, maestro Burguet. Sin duda un tema controversial, que es un tema en el cual el ingeniero José Lara, presidente de la ANEAS, y todos los integrantes del Consejo Directivo están sumamente ocupados y preocupados en poder integrar este tema de reuso para mayor disponibilidad de agua de consumo humano. Hay muchas preguntas de las cuales se las haremos llegar. Queremos también aprovechar la ocasión para felicitarlo por ser Día del Maestro. Usted es maestro y de los buenos, y regañón, pero de los buenos. Gracias por esta oportunidad, y gracias a los más de 150 personas que estuvieron conectados en el Zoom, en webinar, más los que estuvieron a través de YouTube y en Facebook. Agradecemos a todos este interés y les seguiremos informando a través de correo electrónico sobre todas las capacitaciones que tenemos en ANEAS, webinars, certificaciones, diplomados, todas las conferencias que seguiremos impulsando. Reciban un cordial saludo del ingeniero José Lara, presidente de la ANEAS, y muchísimas gracias, maestro Burguet, por esta presentación. Excelente día a todos. Gracias y buen día.
Gracias.